Tenemos un tema de verdad que quedamos con con la amiga de esta casa, la doctora Caroline Ramos, gineco-obstetra. ¿Cómo estás, Caroline? Hola, querida audiencia. Queridos amigos, ustedes también, sí, si les escucha, si les suena la voz, es que ya está todos los fines de semana en Venevisión, es así, Sí. ¿cierto? Estamos en un programa de salud llamado Alerta Salud. Muy Hablamos bueno. de muchos temas ahí de salud. Tan Y- necesario, Caroline. Sí, de verdad Yo, que sí- sí. yo creo que hacía rato que no había un programa Sí, así sí, en la ¿verdad? televisión venezolana, hacía falta. Televen creo que había hecho ciertas cositas, ciertos amagos por allí, pero creo que nunca habíamos tenido eso allí en el Sí, staff, de verdad en que- la grilla de las televisoras venezolanas, y es bueno que vuelvan. Y cuando Caroline vino la última vez, quedamos que íbamos a conversar sobre un tema que tú me dijiste, oye, Laura, un tema que me preocupa y que quiero conversar contigo, y estuve totalmente de acuerdo cuando me dijiste el tema del virus del papiloma humano, el VPH. Es un tema que pareciera, bueno, si el VPH, hay gente que lo tiene, hay gente que no lo tiene, bueno, eso no lo tiene todo el mundo, y resulta que es prácticamente una pandemia o una, ¿Sí? ¿cómo se dice? Sí, una pandemia podría ser, que las cifras son astronómicas y en nuestro país más, y que afecta a los más jóvenes, a los chamos que están empezando a experimentar pues las relaciones íntimas y todo eso. Así que los micrófonos son tuyos y de verdad queremos que abordar las distintas aristas que tú consideres, Caroline, porque es un tema de salud pública, por lo que me dijiste la última vez. Exactamente, mire, fíjense qué pasa. Cuando nosotros empezamos a estudiar en medicina cuáles son las causas que pueden hacer que una persona muera, tú empiezas a ver, ¿no? Haces tus estadísticas. Resulta que el cáncer de cuello uterino es la tercera causa de muerte en la mujer, y empiezas a investigar, ¿cuál es la causa que puede producir este cáncer en la mujer? Resulta que es por infección del virus del papiloma humano. Imagínate, por ahí empieza la Sí, cosa. Ahí empieza la cosa. Entonces, después hemos visto en urología, que no es mi área, que empieza a haber también mayor cantidad de hombres con cáncer de pene. Entonces tú dices, ya va, pero ¿qué pasa aquí? Empiezas a evaluar, hacer todo lo que es el diagnóstico preciso de lo que puede estar ocasionando la enfermedad, y resulta que es producido definitivamente, en la mayoría de los casos, por el virus del papiloma humano, el cual es un virus de transmisión sexual, es la única forma de poderlo contagiar, y viene debido a que hay un inicio precoz de la actividad sexual, hay relaciones promiscuas, no Sin hay protección, control, exacto. sin protección, por supuesto, no hay controles sanitarios, digamos, de que la conciencia de que la mujer debe ir a la consulta ginecológica una vez al año, que ya hoy en día también inclusive el hombre debe ir a una consulta urológica para hacer un diagnóstico precoz y oportuno del virus del papiloma humano, porque resulta que el cáncer de pene es muchísimo más grave, más severo, más mortal que cualquier otro. Incluso que el de próstata. Incluso, por supuesto, el cáncer de Wow. pene es terrible, y la capacidad de mortalidad para los hombres es muy alta. Oye, que vamos a hablar de la piloma, esto me llama la atención porque es una cosa totalmente distinta a la próstata. Y a nivel mundial y a nivel de Venezuela, este cáncer de pene, ¿qué índices tiene? Es cada vez Cada vez más alto, sí, señor. Wow. En urología están bastante preocupados por esto, y de hecho de aquí viene todos los proyectos de salud que se están haciendo para poder evitar o para poder limitar lo que puede producir un virus del papiloma humano. Porque también es importante que la gente sepa que está el de bajo riesgo, que es el que produce la verruga, el que todo el mundo puede ver, la puedes ver en los genitales externos, y tú vas al médico y se tenga una verruga. Ese es el más sencillo, pero está el de alto riesgo, que es el que tiene mayor capacidad oncogénica y es el que no va a dar síntomas. No tienes verruga, tienes que ir al ginecólogo para poder para poder ir a hacer una citología, hacer una evaluación directa del cuello con colposcopia. Entonces de ahí también radica la necesidad de que el paciente entienda que tiene que ir al médico. ¿Por qué? Porque en base a todo lo que ya te he dicho, se sabe que el 80% de la población que está sexualmente activa, tiene el riesgo de tener el virus del papiloma humano. Tienen el riesgo. ¿Y quienes lo padecen? Por lo menos tienen un 60% de la población Altísimo. y en adolescentes. Es decir, que más de la mitad de la población sexualmente activa de Venezuela tiene el VPH, y la gran mayoría no lo sabe. Porque también hay otra cosa importante que hablar acá. Puedes tenerlo, pero está latente, está contenido por tu sistema inmunológico. Es decir, si la persona goza de salud, tiene menos de 30 años, su sistema inmunológico está en alto, protegiéndolo de cualquier enfermedad, y el virus puede permanecer latente o puede inactivo toda la vida. Pero también hay pacientes, por ejemplo, que pasa mucho, oye, pero qué raro, mi misma pareja toda la vida.
Y ahorita en menopausia, o ahorita cuando me diagnosticaron una resistencia a la insulina, o ahorita cuando que me ha pasado casos de que cuando migré, cuando me fui del país, ese nivel de estrés tan importante que genera esa situación, hace que el sistema inmunológico cambie, claro, y vuelve a aparecer el virus. Ya lo tenías latente y te lo activó. El sistema inmunológico cambia con los problemas metabólicos, hormonales, con el estrés, con la ansiedad, con la depresión, con todo lo que te pueda hacer que tus propias defensas bajen, y entonces el virus entra en acción otra vez. Y si es del tipo de alto riesgo o es oncogénico, va a producir lesiones que pueden llegar en 2-3 años a producir un cáncer de cuello uterino. Y si es muy agresivo y el sistema inmunológico está muy mal, puede ser en menos tiempo. Wow. Puede ser menos tiempo. Eso es muy importante. No sabía yo que pues un precedente para llegar de algún momento a tener cáncer es precisamente tener papiloma, y resulta que de repente somos portadores de esto y no nos damos cuenta y nos enteramos cuando ya tenemos el cáncer, incluso cuando se hacen los estudios. Pero sinceramente yo creo que esto ocurre más en la población joven. O sea, nosotros tenemos, yo creo que también aquí entra en juego algo muy importante, que es lo que ha generado en la juventud las redes sociales, cómo manejan ellos la vida sexual hoy en día. Es muy diferente como éramos nosotros en nuestra época. Nosotros, o sea, ahí eso sería un tema amplio que lo tienes que hablar con un psicólogo, porque hoy en día la sexualidad en el adolescente es manejada de esa manera tan libre, tan sin responsabilidad afectiva, ¿sabes? No me importa. Y de allí también, entonces, ¿qué pienso yo como ginecólogo? Es luchar contra una red social que hace un tipo de información, ¿verdad? Entonces, bueno, que yo como ginecólogo te digo, ok, esto existe, pero entonces ven acá, vamos a enseñarte a usar condón. Vamos a tratar de inculcarte valores, por supuesto, pero si esto es más fuerte que yo, ven acá a mi paciente ginecológica. Tú tienes una pareja nueva, use condón. Su pareja ya va a pasar a ser una pareja estable o definitiva, que él vaya a un urólogo y veamos cómo está todo. Y ahí sí empezamos a pensar en otra cosa. Estamos conversando hasta ahora, amigos oyentes, 1:26 minutos de la tarde, con la doctora Caroline Ramos, ginecostetra. Estamos conversando sobre el papiloma humano y se puede hablar, Caroline, hablamos ahorita, bueno, que cerca del 60% de la población sexual activa en Venezuela pues padece el VPH, y de los jóvenes, ¿hay algún tipo de estadísticas que podamos tener, o es más o menos igual? Menos parecido, sí. La mayoría de estos 60% de personas afectadas por el papiloma son jóvenes, entonces. Sí, porque es que de hecho la patología, ¿cuál es la gravedad de esto? Las mujeres con cáncer de cuello uterino no pasan de los 35 años, en la mayoría de los casos. Son mujeres que allá a los 28 pueden estar padeciendo una enfermedad importante. Y peor, Laura, hay pacientes que ha sido su única pareja. Y son 30 años y ya tienes una enfermedad ya invasiva, ya con metástasis. Wow. Ya, o sea, estamos hablando. ¿Y esto ha aumentado con los años, doctora? Claro que sí, aumentaba con los años, sobre todo la infección. Hace 10, 15 años tú no veías lo que veías en tu consulta. Sí se veía, sí, sobre todo en la población de escasos recursos económicos. Cuando tú estás en el hospital lo veías mucho más. La mujer llegando ya con un cáncer avanzado. La falta de diagnóstico, la falta de conciencia de ir al médico, eso indudablemente se ve más en ese tipo de población, pero también hoy en día, insisto, con los cambios que ha habido en el comportamiento del ser humano, con las redes sociales o esto, también ahorita hay mucho más también. Muchachas adolescentes, su primera actividad sexual, van a la consulta ginecológica para empezar el chequeo y resulta que ya están contaminadas porque esta persona con la que estuvieron tenía, entonces ellas se estresaron, entonces nunca se pusieron condón y viene y apenas es tu primera pareja y ya tienes una lesión. Increíble. Yo creo que hay que crear mucha conciencia y hablar estos temas libremente. Bueno, ya tenemos 1:28 minutos. Vamos a hacer una pausa, pero al regreso quiero hablar una cosa muy importante que vimos en tus redes sociales, doctora. Una, que tú decías la importancia con todo y que es un tema endémico que tenemos aquí, no es parte de la salud pública venezolana, ¿no? Sino que quien quiere tratarse el VPH tiene que ir al sistema privado. Igual con la vacuna, que queremos que nos hables un poquito de qué consiste la vacuna, a qué edad es bueno que los chicos se la comiencen a poner y hasta qué punto te protege. Eso al regreso de la pausa. Estamos conversando con la doctora Caroline Ramos sobre papiloma humano. Ya venimos con mucho más de 60 minutos. Quédate conmigo. La cámara por lo menos.
chicos. Bueno, estamos ya con la doctora Carolyn Ramos, ginecostetra. Sabemos que está corta de tiempo, gracias doctora por quedarte un rato más con nosotros, pero es que no queríamos dejar por fuera algo tan importante como que existe una vacuna contra el VPH. Y la pregunta, repito la pregunta que te hicimos antes de ir a la pausa. Bueno, solamente se puede adquirir esto en el sistema público, privado de salud, número 1, y número 2, la recomendación como profesional, ¿a qué edad debe ponérsele esta vacuna? Si debe o no debe ponérsela a los más chicos. Bueno, miren, como todas las vacunas, la vacuna es para evitar una infección, una enfermedad grave. No va a evitar la infección. El virus del papiloma humano puede generar infección y enfermedad, ¿verdad? Tenemos lo que hablamos anteriormente, la infección, puedes contenerla con tu sistema inmunológico o no, pero definitivamente en vista de las altas estadísticas que tenemos del virus del papiloma humano, productor de cáncer, ¿cuáles son la finalidad de todos los sistemas de salud? Disminuir los casos de cáncer de cuello uterino, cáncer de pene, cáncer de vulva, de ano, de vagina, de laringe, porque por todo eso va también el virus papiloma humano. La vacuna debe ser colocada en los sistemas de salud, pero como es una vacuna costosa, aún está únicamente se puede adquirir en servicios privados. Ella va a tener se conocen más de 200 tipos de virus de papiloma humano, pero la vacuna más moderna va solamente a proteger contra 9 serotipos. Imagínate tú. Pero son los más frecuentes. Los más frecuentes, o sea, 2 que producen verruga, 7 que producen cáncer, de ellos los más frecuentes están ahí 3 que son los más frecuentes. Y sí, definitivamente sí, hay que empezar a hacer campañas, y de hecho todos estos programas que hacemos los médicos es para poder promover y educar a la gente a colocarse la vacuna contra el virus del papiloma. ¿A qué edad es lo recomendable? ¿Cuando empieza la adolescencia o cuando empieza la vida sexual? No. El esquema de la vacuna es en pediatría. Es entre los 9 y 14 años. Ah, imagínate, disculpe la ignorancia. Pero en pediatría se recomienda también a su vez empezar a colocarla a los 12 años porque se ha visto ciertos efectos a nivel de crecimiento. Entonces no es tan inmediato salir corriendo a los 9 y colocarlo, pero sí debe ser colocada a partir de los 12 años. Perfecto. Preferiblemente la vacuna debe ser colocada antes de iniciar la actividad sexual y antes de los 14 años. El esquema de vacunación oficial es de 2 dosis de vacuna, una de los 6 meses la otra. Hoy en día, si ustedes leen, la Organización Mundial de la Salud habla de una dosis, pero es por los costos. Pero realmente el esquema de vacunación habla de por lo menos 2 dosis. Y otra cosa importante, a las mujeres se le puede colocar hasta los 45 años, al igual que al hombre, independientemente de que haya iniciado su actividad sexual, y muy importante también, independientemente de que ya tenga infección. Eso es lo que yo, ok. ¿Por qué? Porque, como les dije anteriormente, la vacuna lo que va a hacer es evitar la enfermedad grave. De hecho, cuando una paciente es tratada con un virus de papiloma humano, inmediatamente lo que hacemos es pedirle que se coloque la vacuna, porque son anticuerpos que va a generar contra el virus que ya fue diagnosticado para evitar para que prolifere o para que vuelva a aparecer o para que deje de estar dormido, como lo quieran entender. Entonces, la vacuna no digamos que, porque sería mal decir que es tratamiento, pero sí va a ayudar a el tratamiento que le estás haciendo a la paciente contra el virus del papiloma humano que ya hayas diagnosticado. El hecho de que pudiera una persona que tiene VPH, ¿todas las personas que contraen el VPH van a tener cáncer per se o no? Es dependiendo del tipo de VPH que depende del tipo de virus, porque hay virus de bajo riesgo, como lo mencioné, depende del sistema inmunológico de un paciente. Pacientes inmunosuprimidos tienen que vacunarse. Hablamos, por ejemplo, de virus de HIV, pacientes oncológicos, no sé, o sea, todo lo que sea inmunosuprimido debe colocarse también la vacuna, independientemente de la edad. ¿Qué más? Oye, qué importante todo lo que estás diciendo, de verdad. Sí, porque todo lo que deprima tu sistema inmunológico te hace tener mayor riesgo de tener una infección que puede progresar agresivo, porque es que ese es el problema. El virus de alto riesgo es muy agresivo. Prolifera, cambia a lesión microinvasiva, puede seguir proliferando, llegar a una... Lo bueno es que se puede detectar cuál es al momento que entra el médico en juego. Eso es lo mejor de todo que se pregunta. ¿Sabes? Lo mejor de todo, señores, no tengan miedo, porque de verdad, si tú haces tu chequeo anual, existe, mira, para que un virus llegue a cáncer tiene que pasar por muchas facetas. O sea, si tú haces tu consulta ginecológica anual, es muy poco probable que vayas a desarrollar de la noche a la mañana un cáncer de igual los hombres, porque me estabas hablando del cáncer de pene, que es alto y no se habla casi de eso. Ahí tiene que venir un urólogo porque realmente es así. Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Lograr tener al 90% de la población
que hagan la citología, la colposcopia, la biopsia si es necesario, es decir, tener identificada correctamente a la paciente. El 70% de la población realizarle la prueba más importante, que es la de la genotipificación viral. Es decir, es una prueba viral que es directa a saber si tienes o no virus del papiloma humano, que es lo que se llama la tipificación viral. Mucha gente lo conoce así, a nivel del gen. Ok. Y por sobre todas las cosas, tener por lo menos al 90% de la población tratada adecuadamente. ¿Y qué es tratada adecuadamente? Lesiones de bajo grado por virus de bajo grado, tenerlo vigilado, lesiones de alto grado tratadas, bien sea con biopsia o bien sea con la serie de tratamientos que podemos hacer para evitar llegar a una lesión que sea premaligna, grave o microinvasora o in situ microinvasora o que llegue a un cáncer de cuello uterino. Doctora, muchísimas gracias de verdad por todo esto. Nos diste una pequeña clase, pero yo creo que los amigos oyentes que nos escucharon, pues vamos a tener mayor conciencia sobre la importancia. Afecta a hombres, a mujeres y a nuestros hijos. Puede estar afectando el papiloma humano y por falta de información, pues no lo sabemos manejar. Yo siempre le digo a los pacientes lo siguiente, a quien me esté escuchando. Lo único que le deja a uno a sus hijos es valores, educación y salud. Estoy clara que la vacuna es costosa, pero también sé que es más costoso tratar la enfermedad que colocar la vacuna. Tenemos que ir a concientizar a toda nuestra población a que la mejor manera para evitar la enfermedad es colocarse la vacuna y acudir a consulta anual. Creo que tú tienes en tu Instagram tienes un post, ¿no? Que habla sobre eso. Regálanos tu @, para las personas que quieran. @DRA o doctora @DRA.Carolyn Ramos. Exactamente. Allí tienes mucha información sobre eso. Si no, en Venevisión todos los domingos estás allí. Sábado a las 11 de la mañana por Venevisión, Alerta Salud con Pierina Rojas. Y su servidora, aquí, Carolyn Ramos. Gracias, Carolyn. Vamos a escuchar tema musical y te dejo libre, doctora, porque sé que tienes que ahorita que salir corriendo a una consulta. Sí. Ya venimos con los minutos finales de 60 minutos del día de hoy.